Bueno, creo que el 1 de mayo ahorita, en este momento, no significa nada, absolutamente nada. Significó la reivindicación de las conquistas laborales, de las perspectivas laborales, la voz de la disidencia, de la oposición, y como todos sabemos, tuvo su origen precisamente en actos represivos contra la clase trabajadora, tanto en Chicago como en Cananea o en Río Blanco, aquí en México. En homenaje a ello se instituye el 1 de mayo como el Día de la Libertad de Expresión de los Trabajadores, que poco a poco se fue diluyendo hasta convertirse en un acto absolutamente manipulado por el poder político, por el poder económico, y de ser el día de la reivindicación de los trabajadores, de la voz de los trabajadores, se convierte en la voz de los gobernantes, de los poderosos, desplazando absolutamente las reivindicaciones de los trabajadores y orientándolos en momentos tan difíciles para la clase trabajadora, orientándolos a dar las gracias al poder político. Y si nosotros vemos, las pancartas son más las que expresan un agradecimiento a los políticos y al poder que los que expresan una oposición y una disidencia. Jesús Nevares, esto sin duda a través de los conocidos como sindicatos blancos, líderes charros, que han tenido un papel pues fundamental en este proceso de desvirtuamiento de las luchas sindicales, las luchas por los trabajadores, ¿no? Yo diría que ya el sindicato blanco se terminó. Incluso. Se terminó porque ya no hay necesidad de que haya, ya se blanquearon todos los sindicatos. Vemos casos tan grotescos como lo que está pasando aquí en Durango, en donde hay un candidato para la gobernatura empresario, en donde prohíbe la sindicalización de los trabajadores en sus empresas. No existen sindicatos en sus empresas. Y es apoyado por la organización sindical supuestamente más poderosa como es la CTM. Y entonces no entiendes ese tipo de situaciones tan complejas que finalmente, más que complejas, de una componenda tan aberrante que a lo único que lleva es a la agresión cada vez más fuerte a los trabajadores, a los cuales se les impide su organización, se les impide su luz reivindicativa. Y otro caso aquí en Durango lo tenemos de manera muy clara, la prohibición absoluta de que se organicen en sindicatos en las maquiladoras o en los grandes centros comerciales. Absolutamente prohibido, cuando tú como abogado sabes que la Ley Federal del Trabajo, la reglamentaria del 123, lo único que exige son 20 trabajadores organizados para que constituyan un sindicato. Eso es lo único que se requiere, 20 trabajadores, no se ha modificado la ley. Y sin embargo, hay una estricta prohibición para que los trabajadores actualmente se organicen en sindicatos, tengan contrato colectivo de trabajo, luchen por prestaciones, conquisten demandas, y esto incluso es avalado por las grandes centrales sindicales. Bueno, entonces definitivamente el 1 de mayo ya es historia. El 1 de mayo sirve para hacer desplantes de hipocresía. ¿De hipocresía? Pues sí, yo así lo veo, ¿no? Sí. Sin embargo, es sin duda alguna aprovechado, por ejemplo, no tengo la menor duda, porque así se ha venido dando en los últimos años, de que las movilizaciones, incluso ha sido suspendido en los eventos de festejo de este día. Bueno, mira, Pero bueno, a lo que voy, los partidos políticos aprovechan mucho esta ocasión para figurar, para destacar a través de dos actividades. Una, el reparto de publicidad, de trípticos a los trabajadores que van en el desfile, y por otro lado, con el apoyo con agua, obviamente en un garrafoncito, en una botella, con una etiqueta del candidato. Eso, sí, eso ha es sido un aprovechado insulto, ¿no? últimamente. Eso es una grosería. Es una grosería porque el trabajador no necesita que le den una botella de agua, necesita que le den apoyo, respaldo
y aliento para que lo apoyen en sus luchas, para que lo apoyen en sus conquistas. Actualmente, bueno, es dramática su situación. Hay 80 millones de trabajadores en el país. Perdón, hay 30 millones de trabajadores en el país que ganan un salario mínimo y máximo 2 salarios mínimos. Y estamos hablando de 80 millones de personas, suponiendo que de una familia dependen 5 personas entre niños y adultos. En condiciones de hambruna total, de miseria, ¿no? Dicen que viven con 2 salarios mínimos. Yo digo que mueren con 2 salarios mínimos. Y no hay quien levante la voz de los partidos políticos para encabezar luchas reivindicativas. Y cuando lo hacen pensando en la ganancia de los líderes, en lograr espacios políticos, en incorporarse a las nóminas y no en la defensa de los trabajadores. Jesús Nevares Pereda, pues le agradecemos que nos haya acompañado en este espacio. Y ojalá que no vayas a tener broncas por todo lo que dije. No, esperamos que no, por supuesto. Es su punto de vista muy respetable. Y además, bueno, su historia habla de eso, ya lo comentaba al inicio de esta intervención, de que pues como dirigente partidista que fue del PSUM, del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Ya no le tocó el... No, ahí ya no le dio la polla. Y bueno... Ya no entró la vaquita. 12 años de dirigente sindical en Así los es. sindicatos universitarios. Así es. Sí, una larga trayectoria como dirigente sindical, como dirigente político, y pues la historia en Durango de Jesús Nevares Pereda se está escribiendo, y hay incluso algunos comentaristas y libros que lo reseñan. Pero bueno, este es Jesús Nevares Pereda con sus puntos de vista. Nosotros le agradecemos que nos haya acompañado en esta edición de Pico de Gallo. Esperamos tenga muy buen día. Pico de Gallo.